en este hermoso programa Con el Corazón en Dios. Y claro que sí, todos tenemos el corazón en Dios, puesto en Dios, para que nos guíe, para que nos ilumine y más en esta tarde. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, querida princesa. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Buenas tardes, querido Mauricio, que nos pone en contacto con el mundo. Y muy buenas tardes y un eterno agradecimiento, Padre Alberto, de los Heraldos del Evangelio, que justo en este día que Dios lo ilumina, el mal nos quiere pinchar con algo que hemos considerado importante denunciarlo y que a través del Padre Alberto y de su sapiencia nos explique por qué tenemos que decirle no a esta celebración satánica, pagana, que no tiene nada que ver con nuestras raíces católicas. Y antes de comenzar, estamos hablando con Marisa y con el Padre Alberto, que la vergüenza que hemos tenido, ¿no verdad? Los que vivimos, al menos en Montevideo, de que varios centros comerciales, ya desde fines de septiembre, ¿no, amor? Sí, sí. Principios de octubre empezaron a decorar, entre comillas, con motivo de esta celebración pagana. Y bueno, gracias a Dios nuestra querida Iglesia Uruguaya ha respondido con firmeza. Hablamos eso con el padre Alberto, porque el padre Llenaro de la Iglesia Católica Armenia hizo por Instagram o por TikTok un pequeño Sí. video muy, muy profundo de por qué no los católicos no podemos, a pesar de que se le recubra como una fiestita de carnaval, una fiestita inocente. Ahora el padre Alberto nos va a decir que detrás de esa fiesta inocente hay realmente todo una parafrenaria que es adorar al diablo, ¿no verdad? Y gracias a Dios, Radio María, como siempre, está en la línea que tiene que estar, le dice no a eso y por eso hemos traído al padre Alberto. Pero también nuestras palabras para la hermana Carolina de las Teresas, Sí, de la compañía de Teresa que Jesús, nos mandó que también. mandó lo siguiente que Marisita le va a leer. Dice así: porque mi Dios es Señor de la vida y no de la muerte. Juan 14:6. Le decimos no a Halloween. No, así rotundo, no a Halloween. Así que es porque mi Dios es Señor de la vida y no de la muerte. Esto está en Juan 14:6. Porque sirvo a un Dios, porque sirvo a un Dios de la luz y no de la muerte. Eso está en Juan 8:12. ¿Por qué no quiero ensuciar mi casa con fantasmas y emblemas satánicos? Levítico 18:30. ¿Por qué me interesa hacer el bien y no el mal? Efesios 5, del 10 al 11. Aquí tenemos lo que nos manda la hermana Carolina Teresiana. Muchas gracias, hermana. Y por eso es que el padre Alberto ya le Es damos lo la suyo. palabra para que Y él que nos haga explique, una ¿no? oración. Ya la Biblia nos Bueno, viene diciendo Diciendo, desde los libros del Antiguo Testamento, exactamente, ¿no, querido claro, padre? sí, sí, sí. No, ya en el Génesis, cuando eh, el pecado original, que Adán le dice, Dios le pregunta a Adán, ¿qué has hecho? ¿No? Bueno, la mujer que tú me diste me dio de comer del fruto prohibido. Cuando le pregunta a la mujer dice, "Oh, la serpiente me sedujo y comí". Y ahí viene un punto muy importante que Dios dice, eh, eh, pondré enemistad entre ti y la mujer, diciéndole a la serpiente, entre su descendencia y la de ella. Y ella, la Virgen, te aplastará la cabeza. Ipsa conteret, es en latín. Entonces, esa enemistad que hay entre la raza de Dios, la raza de la Virgen y la raza del demonio, es una enemistad que Dios la puso, la única enemistad que Dios puso en el mundo. Y eso lo comenta también San Luis Griñón de Montfort en el libro El Tratado de la Verdadera Devoción. Y por eso la que aplasta la serpiente siempre es la Virgen, y por eso la Virgen Inmaculada siempre está aplastando la cabeza del demonio.
Y por eso también muchos exorcistas dicen que el demonio teme más a la Virgen que a Dios, porque parecería una contradicción, porque Dios es el creador de la Virgen, pero como él es el orgullo total, entonces para él es más humillante ser aplastado por la Virgen, que es un ser natural, humano, que será aplastado por Dios, que es el ser infinito por excelencia. Es como un luchador que si pierde una lucha contra el campeón, bueno, claro, perdimos. Perdió. Pero si pierde contra un chico que recién está comenzando a pelear, es una deshonra, se rebaja mucho. Entonces por eso en el demonio continuamente, desde el Génesis hasta hoy, está continuamente acechando al talón de la Virgen, al talón y a esa descendencia de la Virgen que es la Iglesia, hoy la Iglesia Católica, y por eso él quiere continuamente, tiene esa utopía de querer destronar a Dios de su trono y ponerse él en su trono y que todos adoren al demonio, a la bestia, como que dice el Apocalipsis. Entonces el demonio tienta todos los pecados que se pueden hacer para que la gente se aleje de Dios y se acerque a él. Y para eso también, como él es un ser que es la feura, es el horror, es todo lo que hay de maleficio, lo representa el demonio, es una cosa que repugna a primera vista. El demonio también se hace un poco el simpático para atraer a la gente, engaña a la gente, así como la serpiente engañó a Eva: seréis como dioses, podéis comer, no está mal comer. Y entonces ahí es que comienza el pecado original. Entonces, bueno, el demonio también en el mundo de hoy, esta fiesta así como Halloween, parecería que sea una fiesta inocente, ¿no? Exacto, padre. Pero tiene la unión con todos los ritos satánicos, ritos ocultistas y ritos de brujería y de satanismo, que son un pecado grave, un pecado mortal, porque va contra, sobre todo, el primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, claro. Y provoca otros pecados, ¿no? El demonio, sobre todo, hay dos motores que mueve al demonio, que es el orgullo y la sensualidad. El orgullo, él quiere quebrar toda ley moral, toda ley superior, toda jerarquía, y por la sensualidad quiere la libertad completa en materia, libertinaje completo en materia de costumbres, de sexo, de cualquier cosa. Entonces, en ese punto está la lucha entre el bien y el mal, que es lo que marca toda la historia de la humanidad, ¿no? La lucha de Dios por salvar al hombre y la lucha del demonio por corromper al hombre y alejarlo de Dios. Sí, no sé si querían decir algo. No, padre, no, porque está importante que esto es lo que usted nos decía, ¿no? ¿Verdad? Ya desde el Génesis ya quiere engañar al hombre, ¿no? ¿Verdad? A la raza humana. No veamos, esa parte no la vimos, no la estudiamos. Pero eso es muy importante. Todo el mundo lo sabe. Eso lógico, pero arrancar desde ese hilo de que siempre hay que estar prevenido de que lo va a engañar de una u otra manera. Claro. ¿La verdad, padre? Claro. Sí, nuestra vida en la tierra es una lucha, como dice Job. Un combate espiritual. Un combate espiritual, ¿no? Como dice vita es hominis milicia hominis super terram, ¿no? O sea, la vida del hombre en la tierra es una milicia, es una lucha militar, es un ejercicio militar. ¿Contra quién? Contra el demonio, el mundo y la carne. Son los tres malos espíritus que atentan contra la salvación de los hombres, en la cual tenemos que luchar. Bueno, el mundo y la carne, podemos verlo en otro momento, pero el demonio es un ser, es un ángel caído, es un ángel que no quiso obedecer el plan de Dios cuando Dios reveló el plan
a los ángeles. Él era el ángel superior, se llamaba Luzbel, el que tenía todos los dones, el que tenía mayor vocación de todos los ángeles. Como sabemos, hay 9 coros angélicos, que cada uno tiene su vocación, y están los serafines, que son los que tienen más vocación más alta, que son los que están en torno al trono de Dios. Y bueno, él era el primero tendría que ser el primero en obedecer el plan de Dios. Claro. Pero como él tenía que obedecer primero a la Virgen que iba a estar sobre él, y también a Jesús, que se iba a encarnar en un hombre, que es en algo inferior a un ángel, él lanzó ese grito: non serviam, no serviré. Entonces él fue el desobediente por excelencia, el tipo revolucionario, el tipo que se subleva, que no soporta una autoridad. Entonces, a partir de ahí se dio la lucha entre los ángeles buenos, comandados por San Miguel, que era un arcángel, que era un coro inferior al de Lucifer. Y ahí San Miguel tiene ese grito que es: ¿quién como Dios? Qui sub Deus. Entonces, que Miguel significa eso: ¿quién como Dios? Y bueno, ahí los ángeles se fueron expulsados del cielo. Muchos, 2/3 pasaron al infierno, y 1/3 quedó en la tierra para tentar a los hombres, luchar contra los planes de Dios. Bueno, a lo largo de la historia hemos visto, que él provocó todo tipo de malas iniciativas contra el pueblo judío, que era el pueblo elegido. Y luego, cuando se fundó la iglesia con Jesús, hasta Jesús fue tentado, ¿no? Sí. Y por En eso el también desierto. en el desierto, y por eso también todos vamos a somos tentados también, así como Jesús fue tentado, todos vamos a pasar por eso y pasamos por eso. Y y provocar todos los pecados que se puedan provocar, para que, así como una civilización cristiana, también haya como una anticivilización, una especie de estado de cosas que tenga. La civilización cristiana tenía a Dios en el centro, esto tiene al demonio En el centro. al mundo y al hombre en el centro, ¿no? Y así es que, se hacen todos esos ritos y se hacen todas esos actos. Y, yo qué sé, hay toda una cultura del demonio, ¿no? Que eso es muy importante, porque esto yo traigo una cita acá del doctor Plinio Correa Oliveira, en un libro que es un poco el libro principal de él, que se llama Revolución y Contrarrevolución. Entonces, él va mostrando cómo antes, preparando las revoluciones que hubieron en Occidente, hubo toda una preparación en la cultura, en las artes, en los modos de vestir, en los modos de hablar, en los modos hasta de comer. Entonces, él dice así: cuanto a las artes, como Dios estableció misteriosas y admirables relaciones entre ciertas formas, colores, sonidos, perfumes y sabores de un lado, y de otro lado ciertos estados de alma, ¿no? Es claro que por estos medios se puede influenciar a fondo las mentalidades e inducir a las personas. Es como, por ejemplo, la iglesia. La iglesia, por ejemplo, cuando viene Navidad, la iglesia pone en todas las pesebres, adorna las iglesias especialmente, con una nota de alegría, también los cantos. Entonces, porque quiere provocar en los fieles la alegría de la Navidad, ¿no? Entonces, el hombre es un ser dotado es un animal racional, entonces tiene que ver reflejado las cosas espirituales en símbolos, en cosas, ¿no? Entonces, el padre se viste con una casulla blanca o una casulla dorada, la iglesia se engalana con flores, se hace el pesebre, se hacen los cánticos de Navidad. Todas esas cosas que buscan crear un ambiente para que la persona
eleve su alma a Dios más fácilmente. Exacto. Lo Qué mismo bueno. en Semana Santa, al revés, son todas más bien cosas más bien tristes, o sea, las iglesias las se cubren o se cubrían antes, había la costumbre de cubrir las imágenes con el velo morado, violeta, después no se usaba, no se ponía música en las misas, para dar un tono de tristeza, de dolor por la pasión de Jesús. De Jesús, claro. Y bueno, al revés, la resurrección, que es la alegría, la resurrección. Bueno, pero así como la iglesia tiene ese arte de formar un ambiente, también el demonio tiene un arte malo de formar ambientes que provocan ideas y provocan costumbres, civilizaciones malas, satánicas y paganas y ateas y bueno. Desgraciadamente Occidente está entrando por ahí, abandonó la fe y bueno, entró por el lado al principio de la duda con respecto a Dios, después la diosa razón, después vino toda la revolución social del materialismo, ¿no? Y el demonio, en el principio del siglo XX, o quizás primera mitad o primeros 60 años del siglo XX, era más bien hablar del demonio, era completamente, como dicen, no, te estás loco, no sé qué, el demonio no existe, era la época de la ciencia, ¿no? Claro. Entonces la ciencia como que iba a resolver todo, ¿no? A tal punto que el famoso, el primer astronauta ruso que fue hizo Gagarin. Yuri Gagarin. Sí, dijo, Dios, no lo vi a Dios en el cielo, ¿no? Bueno, entonces, claro, entonces toda la orden de arriba. Si no lo bajás, le dije, no, no de arriba. Entonces, bueno, era el materialismo que... Entonces, hay un libro que es muy interesante que se llama La presencia de Satanás en el mundo moderno, de un monseñor Cristiani, ¿no? Entonces va mostrando cómo... fue por el año 60, 1960, mostrando cómo la gran victoria que tuvo el demonio en esos años es hacer creer que no existe, ¿no? El engaño. Ahí está el engaño de Eva, lo vuelve a replicar diciendo, miren que yo no existo. Entonces provoca todo tipo de inmoralidades, de malas costumbres, de modas también que llevan a la inmoralidad, etcétera. Pero no, Dios no, primero Dios no existe y yo tampoco existo, el demonio no existe. Pero poco a poco, a partir de lo que se llamó la Revolución de la Sorbonne de 1968 en Francia, en que ellos dicen, basta la razón, la imaginación al poder, ni Dios ni Estado, ¿no? Entonces ellos poco a poco empezaron a como que a seguir cosas mágicas, cosas parapsicológicas, cosas esotéricas, y que como que ya el demonio está entrando, como que la gente más acostumbrándose a cosas así macabras, y bueno, son cosas que van llevando a que el demonio no sea visto como algo tan malo, ¿no? Y que podamos como que convivir con él, ¿no? Pero bueno, es así que, bueno, Halloween hace parte de un poco de ese deseo del demonio de ser tenido como, bueno, como uno más, que no es tan malo, que no sé qué, la gente se divierte. Bueno, y ahí poco a poco la persona se va enganchando en las cosas satanistas, ¿no? Padre, por lo que usted muy bien nos venía describiendo, acá lo que hay en la humanidad es un vacío de Dios. Y ahí, claro, por lo que usted me contó y estamos razonando, sí, ahí es más fácil para el diablo entrar, ¿no? Claro, muchísimo más fácil, claro. Sí, cuando uno no tiene esa espiritualidad, que es lo que le llena el día, lo que le llena la vida, el diablo se aprovecha de eso. Claro, sí. Cuando no está Dios, está el demonio. San Ignacio tiene sus ejercicios espirituales el famoso meditación de las dos banderas, ¿no? Entonces, o estás con el capitán del buen capitán, que es Dios, Jesús, o el mal capitán, que es el demonio. No hay tercer capitán. No hay tercer. Entonces, no es blanco o negro, punto. Ya está. Sí. Es el gris, es del demonio. El gris es del demonio. La el verdad, engaño, ¿no? Claro, la verdad, el bien es
como dice, hay una frase, no me acuerdo, Santo Tomás Anauti, es la causa total, o sea, la integridad total, ¿no? El mal es cualquier defecto, ¿no? Creo que es San Agustín que dice eso. Y entonces tenemos que siempre aspirar al bien total, Al ¿no? bien, Entonces, que era un poco lo que decía la Biblia, ¿no? claro, A ver, en Efesios creo que lo había dicho Marisita. Sí, de San Pablo. Sí, yo no hago cosas, no hago cosas para el mal, hago cosas para Para el el bien. bien, Es claro, mejor sí, hacer cosas para el bien y no para claro, el mal. claro, sí, 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 sí. Bueno, y nos decía de Halloween, que fue también una estrategia, ¿no? ¿Verdad? Es sí, decir, todo. porque Claro, esto parte de los Increíble. druidas, claro, sí. pagano y Paganos, satánico, Y etcétera, los claro, celtas, y los de los y celtas. celtas, los y celtas, que eran cosas sí, paganas y cosas que el 31 de, ¿cómo es? De octubre se dedicaban a hacer esos ritos, medios también ocultistas, en el centro de Europa y occidente de Europa, los pueblos celtas, pero eso después con la cristianización Ujú. de Europa, eso cambiar. se fue bajando, se fue perdiendo entusiasmo, como quien dice. Pero siempre el demonio en algunos recovecos mantiene esos ritos Ah, y eso fue llevado a Estados Unidos, sobre todo por la inmigración irlandesa. Y bueno, allí en Estados Unidos es que empezó Hollywood también, le dio mucha entrada con las propagandas de las películas y cosas así, y con todo o sea, el prestigio de Hollywood, que un poco que todo el siglo XX Hollywood fue un poco lo Sí. que engañó y no sé, y engatusó a todo el mundo, todo el mundo prácticamente, porque las películas eran lo que hacían los artistas de cine, era lo que se Era da lo que moda había que hacerlo, hacer, ¿verdad, claro, padre? sí, sí, sí. En vez de reflejarnos en la vida de los De los santos, santos, claro. en seguir a María, en seguir a Claro, San José, claro. no, vamos a ver qué hace una lástima. fulanito, Fulanito, esto. menganito. Claro, tal cual. Y bueno, entonces con Hollywood y todo eso, Halloween empezó a tener más entradas, sobre todo en Estados Unidos, y bueno, poco a poco fue entrando también en América Española, América Portuguesa, en Brasil. Si bien que me parece que no, a pesar de todo, gracias a Dios no ha entrado lo que, lo que parecería que tendría que haber entrado, pero bueno, se ve que todavía hay restos de cultura católica y bueno, yo me tocó estar en Estados Unidos, en Los Ángeles, cuando un Halloween, ¿no? Ah, Y nosotros estábamos viviendo en la casa de una señora que nos alquilaba unas piezas, una señora mexicana, y me acuerdo que yo nunca había estado en esas cosas, bueno, las ah, primeras que iba a Estados Unidos. Y entonces llegamos a la casa y casa toda cerrada, todo oscuro, ¿no? Y ¿qué pasó? No, yo estoy cerrando todo, yo estaba en el fondo, una pieza en el fondo ahí, y pero ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿No? Entonces, no, le dice, ¿qué pasa? Pasan como que las bandas de los chicos, ¿no? Todos disfrazados de monstruos y de esqueletos y de cosas así, ¿no? Entonces le tocan la puerta, ¿no? Y entonces le dice truco o trato, otra. ¿no? Entonces, si trato quiere decir que le da un dulce o le da una cosa así, ¿no? Le da un caramelo. Y si no, le tiran huevos a la puerta, ¿no? Le tiran la mancha, la ensucian, ¿no? A la casa. Y entonces dice, mire, yo no quiero tener nada que ver con esta gente. Y entonces, como que no había nadie en la casa, ¿no? Claro, dio toda la idea que estaban cerrados. Está cerrado. Dice, no sé cómo te dejan las puertas, te dejan horrible. Es que, bueno, eso ya no es una cosa católica, porque No, si le va a ensuciar todo, típica cosa del demonio que es la mugre, la sucio, la mala educación, bueno, el maltrato, la brutalidad. Bueno, esa es la cultura del demonio, ¿no? Que los chicos se van acostumbrando eso. en esas cosas, ¿no? Es muy importante eso porque y sobre todo hay un interesante que salió un decálogo de la Asociación de Exorcistas, no sé si la Asociación Internacional de Exorcistas, alertando sobre Halloween, ¿no? Y hay un punto muy importante en que muchas de esas cosas, de esos amuletos que usan, pueden provocar
y en muchos casos provocan lo que llama la infestación del demonio. A ver, padre, porque eso es Este, importantísimo. A ver, ¿qué es entonces, eso? bueno, la infestación es un grado, o sea, es un grado de influencia del demonio sobre el alma de la persona, en que la persona queda con malestar, queda con rabias, con mal humor, con dolor de cabeza, a veces dolor de estómago, insoportable con los otros, ¿no? Entonces, se llama una persona que está infestada por el demonio. No es Ah, propiamente una posesión, ¿no? Posesión es cuando el demonio penetra en la persona y el fundador nuestro lo describía bien. El demonio lo que no puede es entrar en el alma, ¿no? Puede entrar en el cuerpo, puede dominar el cuerpo. Es como, él decía, para nosotros entender un poco eso, imagínense que ustedes están manejando un auto, ¿no? Y viene un tipo y le roba el auto, pero lo dejan a ustedes en el auto. Entonces, el que maneja el auto es el ladrón, ¿no? Sí. Y usted está ah, en un costado sin manejar el auto. Bueno, aquí lo mismo, el demonio en la posesión, la persona empieza a hacer cosas que ella no se da cuenta, ¿no? Y empieza a tener una aversión a todo lo que sea sagrado, todo lo que sea limpio, todo lo que sea eh, bien hecho, pero sobre todo lo sagrado, medallas milagrosas, la oración, todas esas cosas, la persona empieza a gritar, bueno, eso es propio del exorcista, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que los amuletos y todas esas cosas del demonio provocan, llevan a esos estados del alma, ¿no? Estados de la persona. Entonces, por eso es una cosa seria, porque se ha visto que después de muchas fiestas de Halloween se han dado peleas, se ha dado, eh, bueno, a veces malestares físicos, eh, otras veces, que eso lo comentan también unos exorcistas, eso comenta uno de los sacerdotes de los heraldos, que otras veces el demonio provoca una alegría muy grande, ¿no? Alegría. Una alegría, una especie de contentamiento, así, una cosa así, pero que después viene una depresión brutal, ¿no? En el Halloween, ¿no? Entonces, no son las alegrías calmas propias de la gracia de Dios, que son alegrías que la persona no pierde el control de la razón, ¿no? Es una alegría provocada por la fe, una alegría espiritual, pero la alegría del demonio son una especie de barbaridad, o sea, una especie de extroversión así, media brutal, media así, media sin sentido, que el demonio provoca, ¿no? Algunos hablan de lo que se llama el Gaudium Fantasticum, ¿no? Es la alegría del Fantástico. demonio, así medio fantástica, que es una especie de, no sé, yo me imagino que la persona cuando prueba por primera vez, no sé, la droga, debe sentir una especie de euforia, no más que alegría, ¿no? Que después le provoca El bajón. el bajón, ¿no? Pero bueno, eso es lo que el demonio provoca con todas estas cosas. O sea que en la primera etapa hay esta infestación. Y más en Infestación. los niños, ¿no, Y más de padre? los niños, sí. ¿Qué le Sí, puede provocar a un niño esta infestación? bueno, ahí muchas veces, eh, a mí me tocó una vez, A me ver, llamaron el Pediatra Rosell, una chica, tenía 12 años, o cosas así, pero quería suicidarse a toda costa, con ¿no? 12 Con 12 años. años, ¿no? y fue esta fecha. Bueno, no sé, eso no, creo que no era por esa fecha, ¿no? Era Sí, sí. pero era porque ella veía continuamente videos de Ah, cosas satánicas, de cosas cosas de que querían satánicas. suicidarse y cosas así. Entonces yo fui para atender un chiquito que estaba enfermo. Entonces ahí me abordó la madre, dice, mira, a ver si usted le habla un poco. Ella quiere a toda cosa suicidarse. Entonces la mujer, esta chica estaba con una tensión así, ¿no? Apenas me saludó, estaba con la mirada fija, así, ¿no? ¿No? Yo le digo, 12 años. sí, 12, 11 años, sí. Y bueno, lo tenía en la parte psiquiátrica del Rosell, pero son esas cosas
provocadas, típica cosa del demonio, es el suicidio, la muerte, el culto de la muerte. Bueno, esos druidas empezaron el 31 de octubre a hacer la culto del, se llama el Siham o Siham, Sí. que es de la muerte, ¿no? El culto de la muerte, Sí. no me acuerdo cómo se llama, que después se transformó en Halloween, ¿no? Pero es una muerte macabra, una muerte trágica, una muerte desesperada. O sea, no es la Hacían muerte. sacrificios esos druidas, Hacían ¿no? sacrificios Humanos. humanos y de animales. ¿Sí? Sí, es cierto, sí. Y por eso también muchas veces antes del Halloween en algunos países hay como que raptos de chicos, de niños, Sí. porque ellos quieren ofrecer una víctima inocente, ¿no? Qué Al horrible. demonio, ¿no? Una cosa espantosa. Y hasta hoy, sí, me acuerdo, en Brasil, me acuerdo, vi por el diario, casos de personas que quieren hacer un mal a otro, entonces consiguen un niño bueno, Sacrificios. es un sacrificio, es horrible. Qué increíble. Sí, es algo espantoso. Por eso, jugar con esas cosas no es una cosa que puede provocar cosas muy graves, ¿no? Me quedé con la palabra infestación. Hoy se acuerda que antes de entrar a la cabina con usted y con Marisa, hablábamos de que en algunos comercios de acá del Uruguay Sí. están vendiendo disfraces para las mascotas de Halloween. Ah, sí, Una sí. cosa que Esas mascotas. digo, pero Claro. eso es terrible porque Sí, sí, sí. por más que la mascotita no tiene alma como nosotros, Claro. digo, están en más riesgo, ¿no? Es decir, Claro, porque... quieren llevar todo hasta hasta las últimas Y consecuencias, ¿no? claro, pero además lo disfrazan de un tema comercial, divertido y alegre. Claro, sí, como si fuese un carnaval. Pero bueno, O esas sea que no hay cosas, que ponerle ni a los niños, ni sacarlos, ni nada, ¿no? claro, sí, sí. No, Pero olvídate. además la mente del niño, al disfrazarse de cosas espantosas, Claro, no le también no gusta. está a desadorar al diablo, que es lo feo, Lo feo. no es lo que Dios nos dio para Claro, ver, ¿no, claro. ¿no, padre? Sí, sí, sí. Lo tiene que asustar al niño un Claro, poco. claro, tiene que Le choca. choca, claro, Sí. le choca, tiene que pasar por encima de un choque al comienzo de lo feo y de lo horrible, tipo que da susto, da miedo, ¿no? Entonces, eh, va quebrando la inocencia del niño. Va quebrándole, La qué palabra inocencia, importante. la Sí, inocencia. es cierto, tiene razón. Hay unas profecías, una vez en un programa lo comentamos, del estacional Buen Suceso de la Virgen que apareció en Quito, ¿no? Por el 1600, 1700, una madre muy buena, una monja concepcionista, Sor María de Jesús Torres, Mariana de Jesús Torres, en que ella hace profecías sobre el siglo XX. Entonces, él dice, en el siglo XX se va a perder la inocencia. Los niños no van a tener inocencia. Claro. Y es tal cual. Hoy en día los chicos prácticamente ya tienen muy poco inocencia y ya me han visto con 5, 6, 7 años. Ya han visto lo que otro veía a los 30 años, ¿no? Y ahora, desgraciadamente, que el profesor Pocci, que tiene el programa los jueves con nosotros, está denunciando lo que la ANEP, la parte del Ministerio de Cultura, le quiere introducir la sexualización a los Claro. niños ya en tercero, Por 4 y 5 años, padre. Por eso, O sí, sea sí. que esa profecía que usted nombra Sí, sí, se está cumple. cumpliendo, ¿no? Sí, O sí. sea que acá estamos viendo de vuelta con eso de tú tenés que formar tu sexualidad, Claro. es directamente el mal, el diablo, El diablo. actuando, engañando a las docentes, a las maestras y a los padres, ¿no? Sí, sí, sí. No, tal cual. Siempre la iglesia que dijo que todo eso es oficio de los padres, ¿no? Exacto. Y bueno, pues son los que conocen la mentalidad del chico, son los padres del Son los chico, padres, lo conocen cuándo hay que decirle, cuándo hay que no decirle, cómo hay que decirle. No es una cosa así masificante, ¿no? Y entonces, bueno, y así también las familias hoy en día están muy quebradas, prácticamente la institución de la familia, como conocimos, padre, madre, hijos,
estables, monogámicos, etcétera. Es se va haciendo una excepción prácticamente, ¿no? Y entonces, claro, al fallar la familia, después la formación de los chicos es muy difícil porque se forman con la televisión, se forman con internet, se forman con, no sé, una señora que los cuida, nunca es la madre pobre muchas veces tiene que trabajar, yo qué sé. Y bueno, así estamos en la sociedad, ¿no? La mente está horrible, ¿no? Sí, y bueno, por eso la Virgen de Fátima habló de un gran castigo que iba a venir, y bueno, pero ella también anunció la esperanza, por fin mi Inmaculado Corazón triunfará. Pero muchas veces el hombre necesita, así como el hijo pródigo llegó a comer las bellotas de los puercos, ¿no? Porque arrasó con todo el dinero de la herencia que le había dado el padre, ¿no? Y ya no tuvo más nada. Bueno, hoy Occidente está pasando un poco así. O sea, todo lo que la ciencia parecía como que había, no sé, superado todo, bueno, uno ve como decíamos, las familias divididas, los chicos con las drogas, bueno, completamente todo contra la fe. Entonces la gente está un poco a veces, como los americanos tienen una expresión que se dicen agredidos por la realidad, ¿no? Entonces la persona que está agredida con tanto caos dice, bueno, quizás empieza a recordar lo que perdió, como el hijo me acordaba de la casa de mi padre, los jornaleros de mi padre vivían mejor que yo, ¿no? Sí. Es cierto. Cuando él vuelve dice, trátame como a uno de tus empleados, no me trates como hijo, ¿no? El padre buenísimo, y ni enseguida le pone un anillo, lo viste, no sé qué, cambia la ropa, le manda a hacer una fiesta. No le pide ni que le diga, ni que le pida disculpas. Bueno, ese es Dios que nos está siempre esperando. Pero un poco el mundo moderno está comenzando, está viendo algunos síntomas de querer volver, aunque sean poco, todavía muy tímidos, ¿no? Sí. Un cambio. Pero bueno, un cambio, ¿no? Sí, se nota, yo creo que sí. Padre, entonces a los chicos tenemos que separarlos, los padres o los tíos, los abuelos, ponernos firmes en no a Halloween. Claro, Esto no es una fiesta, esto no es nada. Y explicarle lo feo, ¿no? Que él es un niño lindo, una nena linda, y no tiene que ponerse de monstruo, de zombie, porque la fealdad es propia del diablo. La belleza es propia de Dios. Los santos son bellos, que los ángeles son hermosísimos, que lo cuidan, que lo protegen, el ángel de la guarda, el ángel de la guarda, que es hermoso. Hay unas parroquias que empezaron a hacer una fiesta el 1 de noviembre, que es Holy Wins, lo sagrado vence, lo sagrado gana. Ahí ¿no? va, lo sagrado gana. Y entonces aquí el padre, yo la que vi, el padre Marciano, padre Marcelo Marciano, hizo allí en la parroquia de María Reina. Que queda ahí en Propios. En Propios, ¿no? Que los chicos se disfrazan de algún santo, ¿no? Sí. Qué bello. Qué belleza, lo hizo también el padre Llenaro. Padre Genaro hizo el año pasado y nos mandó fotos también, que bueno, que esas cosas que son bonitas, que el chico empieza a conocer la fe. Y empieza a ver la belleza. La belleza de Dios, las cosas de la iglesia, de los santos, quiere ser santo. Y claro. Es lo que tenemos que buscar. Y conocer la vida de los santos. De los santos, claro. Es todo un mundo que para descubrir. La señora María Luisa de la ciudad de Sauce dice: muchísimas gracias Radio María por aclararnos los conceptos de esta mentira de Halloween. Muchas gracias Padre Alberto por ser tan claro y sincero en sus apreciaciones. Muy bien, muchas gracias, le decimos, sí. Hermoso mensaje. Pero Padre, ¿y qué tenemos que hacer los grandes este día en especial? Porque mañana gracias es un día de fiesta, es el día de todos los santos. ¿Cómo lo podemos combatir? ¿Cómo diría usted?
rezando más, yendo a Rezando más. misa. Bueno, sí, A ver, rezando más. Rezando ¿cómo más. lo hacen los heraldos este día? No, todos los Que, hermanos no le damos así, no bueno, hacemos rezan nada. todos los días, tienen misa todos los días. Pero los laicos, ¿cómo lo podemos este día Claro. No, protegernos de esto? claro, protegernos, mire, como le decía al principio, lo que aplasta al demonio es la Virgen, Es ¿no? la Virgen. Entonces todo lo que podemos rezar del rosario o podemos hacer algunas meditaciones sobre los misterios del rosario o tener algún libro sobre la Virgen, sobre el devoción a la Virgen, eso es lo que más el demonio le da rabia, ¿no? Y todo lo que sea sacrificios, buenas acciones, ofrecerlas a Dios en reparación por todos los pecados que se cometen este día, ¿no? Claro. Es muy importante porque todos los pecados, nosotros, existe en la iglesia el dogma de la comunión de los santos, ¿no? La comunión de los santos es un dogma por el cual cualquier acto bueno que nosotros hagamos, oración, etcétera, redunda en beneficio de toda la iglesia, ¿no? Lo mismo al revés, cualquier acto malo, pecado que hacemos, hace que la santidad de la iglesia baje, ¿no? Entonces eso se llama el dogma de la comunión de los santos. Entonces, por lo tanto, en este día que se hace tantos pecados, nosotros tratar de hacer actos de fe, actos de esperanza, actos de caridad y sacrificios, oraciones mayores en reparación por todos los pecados que son muchos hechos por personas que son católicas, que son bautizadas, Exacto. ¿no? Claro. Eso es lo peor de todo, porque es lo que el demonio quiere, que todos los bautizados nos corrompamos y lo estemos siguiendo a él. Acá justo tengo acá uno de los del decálogo que manda la Asociación de Exorcistas, ¿no? Bueno, qué importante, nada menos que los dirigentes exorcistas. A ver, La Asociación Internacional de somos todo oídos, Exorcistas. padre. Nos dice, Decálogo de la asociación. Dice, un peligro incluso aunque no haya mala intención. El sexto punto. En este sentido se advierte de que el fenómeno es muy inquietante de Halloween y constituye un verdadero peligro, porque aunque quienes lo hagan no tengan intención de celebrar la brujería y el demonio, se ponen en comunión con esta corriente espiritual maligna. Dice, una corriente se agrega oscura y nociva por la que sin ser conscientes de ello se ven envueltos como en un halo de oscuridad. Lo que usted decía, la infestación. ¿No? En consecuencia, mire que dice, se vuelven Infestación más vulnerables a las acciones ordinarias y extraordinarias del demonio, con todas las consecuencias que conlleva para sus vidas, de la que los exorcistas son buenos conocedores, ¿no? O sea, que todas esas cosas llevan a un ser vulnerables a las tentaciones del demonio, ¿no? Más vulnerables. Entonces, ese punto es importantísimo y mismo muchas veces en los exorcismos a veces cuesta al exorcista sacar al demonio de la persona. Entonces pregunta, ¿y usted en su casa tiene amuletos, tiene cosas así? Bueno, queme todas esas cosas, ¿no? Porque esas cosas atraen los demonios. Es increíble, se adelantó a la pregunta de Ana, dice, ¿qué pasa con los amuletos que a veces uno trae de otros países y no saben lo que son? Claro. Ella dice que trajo uno de Egipto, que era, acá dice así, traje un papiro de Egipto y me salía todo mal. Claro. ¿Desde que lo trajo? Sí. No, todas esas cosas paganas tienen... bueno, San Pablo dice, todos los dioses paganos son demonios, ¿no? Entonces, no hay que, con el demonio no se conversa, ¿no? Claro. Entonces, no sé, mismo con la tentación tampoco, cuando uno tiene una tentación, hay que
sacar, Pedir distraerse. el ángel de la guarda, Pedir ¿no? la guarda. No Que conversar con el demonio. Conversar con nuestro ángel de la guarda. Claro. Sí. Porque el demonio es más astuto, nos va a llevar, nos va a hacer caer. Sofía de Capurro dice de que se levantó hoy con el esposo, que es un oyente joven de Radio María, dice que está haciendo la oración del perdón de los pastorcitos de Fátima y la manda acá. Mira. La clásica, Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Ah. Y pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Claro. Dice que lo hace en forma de reparación, porque hoy Sí, evidentemente está bien. los ritos satánicos. Y padre, ¿es real eso de que roban? Hoy hay que cuidarse mucho porque roban las hostias sagradas de las... Bueno, eso puede ser, no sé, pero sí es muy posible, claro. Ellos van a querer hacer misas negras que se llaman. Por eso cuando vayamos hoy a misa hay que bichar a alguno que No, es muy se les posible, esconde, claro. ¿no? Sí. Hay un famoso escritor francés que se llama Huysmans, es del siglo XIX. Él era completamente ateo y entonces él tiene 3 libros, ¿no? Que dice, una es Allá abajo, otro se llama En ruta y otro El oblato, ¿no? Es decir, là-bas, en route y l'oblat, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? En ese libro là-bas, allí abajo, ¿no? Él entra en una misa negra en París. Entonces, en eso, bueno, lleva entonces todo el ambiente, ¿no? El ambiente es todo roto, todo sucio, todo en un subsuelo, ¿no? En una noche, no sé qué, ahí llevan una hostia consagrada. Entonces los tipos empiezan a hacer todo tipo de porquerías y blasfemias y gritos y con la hostia. Entonces él ahí se queda impresionadísimo. Dice, wow, entonces es verdad que existe Dios. Si estos tienen tanto odio a la hostia. Exacto. Ahí empieza la conversión de él. Por eso él dice, allí abajo es cuando estaba en lo peor. Y ahí empieza, se llama en route, en ruta hacia la conversión, ¿no? Y a tal punto él estaba tan... el demonio tanto lo tentaba por tantas malas costumbres que había tenido, que no conseguía librarse de las tentaciones, ¿no? Era muy grave, muy grandes. Y a tal punto que en esa época, yo no sé si todavía existe, había congregaciones de hermanas, de monjas, que se dedicaban, pedían la tentación de esa persona para ellas, ¿no? Es una vocación pero era heroica, sí. Santísima. Creo que estaban cerca de Lourdes, ese convento, ¿no? Entonces ahí el sacerdote le dijo si él quería, que podía hablar con una monja. Sí, y dijo que sí. Y ahí la tentación que él lo tenía completamente infestado, se puede decir, claro. Cesó. Y él se hace oblato se hace como hermano lego de los benedictinos, ¿no? Termina oblato. Es muy interesante el camino que hace. Padre, acá también Luis nos dice, es muy parecida a lo que pasó con la última canonización de San Bartolomé Longo. Era un satanista San Bartolomé Longo, sí. Y con la imagen de Nuestra Señora de Rosario de Pompeya terminó haciendo la iglesia, el santuario de Nuestra Señora de Pompeya. A mí eso me contaba, yo no conozco, sabía algo. Era un satanista, Bartolomé Longo. Y incluso tan satanista era que cuando encuentra el cuadro que está muy, muy deteriorado, de la Virgen Nuestra Señora de Pompeya, lo pone en un carro de estiércol para llevarlo a Pompeya a venderlo, ¿no? Le daban. Claro. Y no sé qué le pasa porque es muy linda la historia de él, de conversión. O sea que, en suma, hoy más que nunca al lado de la Virgen, ¿no? Claro, sí, y rezar, reparar. Lindo día para rezar el Via Crucis, ¿no? Via Crucis, claro, sí, todo lo que sea. Oración, sacrificios, acción de gracias, todo lo que sea. Y unión y santidad. Es la forma de reparar todo los pecados de hoy. Claro, por eso decía, la gente eso no lo sabíamos. No.
Por eso lo La invitamos. infestación. Lo invitamos hoy a venir al programa para que usted hiciera un Que programa que- especial. no, que además para no nosotros es un saquemos programa especial. el Estamos engaño re de, agradecidos. ni que hablar, el engaño que nos hace el diablo de que es un carnaval para los Claro, niños. para chicos. Disfrácenlo, Marketing, que la no pasa publicidad, Sí, nada. todo no hay para problema. Y no ver películas tampoco No. hoy de terror, Claro, terror. no. Bueno, Véanse en una película sí, de sí. santos, Sí, sí, de sí. Claro. No, romántica, las un películas documental. sí, sí, las películas de terror A también ver, padre. son como unos Infestación. infestación. Claro. Muchas personas terminan y posesión Infestación. muchas veces por verte películas de terror. La gente queda nerviosísima. Como la queda, chica esta del Pereira, el que te peor, sí, contó la niña sí, de sí, 12 años. es impresionante. Es Padre, impresionante. y relacionado con eso, vio la cantidad, siempre vemos con Marisa la cartelera, y desgraciadamente todas las semanas en cualquiera de las empresas de cine que hay acá, hay una película de terror. Ah, terror. No, es brutal. Eso es bien. Antes no había, padre. Sí, sí, sí. Usted sabe que como hecho anecdótico, yo me acuerdo que mis padres cuando ponían las películas de Boris Karloff, ¿se acuerda? Ujú. De que pasaban por la tele en blanco y negro, Blanco y negro. me mandaban al Al cuarto. cuarto, claro. No lo vas, esto no lo ves. Claro. Pero no lo ves. Y me mandaban Sí, al sí, cuarto. sí, sí, sí. Se dan Este, pesadillas. No Sí, sé si, sí, pesadillas. una vez me dieron pesadillas una. Claro. No, sí, después los chicos quedan completamente nerviosos. Sí. Brutal. Es una cosa demoníaca. Padre, y la última pregunta, al niño, cuando empieza con eso de truco o, o la picardía que van a hacer, ¿no? O el Sí, trato, claro. ¿no es darle demasiado poder que un niño chiquito esté diciéndole al adulto, si no me das un caramelo, Claro, te suyo por la eso. cuerda? Sí, lógico. Sí, No es, sí. no es ya Sí, un lógico. poco bajar Sí, sí. a una jerarquía. Los Claro, nenes evidente. son nenes Claro, y hay que nene. obedecer a papá y mamá, Papá y ¿no? mamá, claro. Y no amenazar a un adulto Claro. en truco. Claro, sí, evidente, lógico. No, Sí, y sí. aparte Trato. que los riesgos que corre el niño de agarrar cualquier caramelo Cualquier que caramelo. esté... Una vez que No, hubo un horrible. problema acá, Sí. ¿te acordás que le Por dieron eso caramelo no- envenenado a un no niño? debería. ¿Ah, sí? Lo- Mire. No sé si acá o en la Argentina, Claro, no, Ah, no pero se salió, debería fue en mundial. otro país. Sí, sí, sí. Por Eso. eso. Acá hay un punto, el octavo, A es ver, interesante, padre. dice Halloween, es de la Asociación de Exorcistas, dice Halloween también está lleno de una simbología relacionada con el mundo del terror, la muerte, lo oculto y lo demoníaco. Claro. Son incontables los crímenes cometidos en relación con esta fiesta, la proliferación de actos de blasfemia y sacrilegio contra la fe y los símbolos cristianos y las tragedias que ocurren en esa noche. Impresionante. Después acá dice también, en otras, dice, en el noveno punto, dice, preguntas dirigidas a los padres. En penúltimo lugar, los responsables de la Asociación Internacional de Exorcistas se dirigen a los padres de familia algunas preguntas. Entre otras, si con la participación de los pequeños en dicha fiesta, saben que participarán en un ritual de muerte y horror. Serán más propensos a pesadillas y terrores nocturnos. Estarán expuestos a la brujería y, en último término, a una mayor influencia de los espíritus malignos. Llevarán por el mundo para la perdición de las almas, como dice San Miguel. Sí. Padre, acá una señora Mirta de Montevideo dice, 1000 gracias Padre Alberto por traernos referencias a los exorcistas. O sea, el Padre Alberto vino con gente que realmente sabe de Claro, esto. que- Ustedes que saben, el pero los riesgo. exorcistas Sí, lógico. están todos los días combatiendo al Sí, diablo. sí, al diablo, claro. Sí, sí, son dedicados especialmente para expulsar los demonios que poseen las personas, ¿no? Todo sacerdote es exorcista, ¿no? Pero la Iglesia manda que tiene que haber una autorización especial del arzobispo para que se realice un exorcismo. No cualquiera puede hacer exorcismo. Claro. Si bien que es exorcista, pero no, la autorización para hacer exorcismo tiene que ser dada por el arzobispo, o sea, o por el obispo de la diócesis, ¿no? En toda diócesis tiene que haber un exorcista, ¿no? Pero bueno, esas son las leyes de la Iglesia, ¿no? Pero parece que ahora, otro día estaba viendo una noticia que en España, como está habiendo tantos casos de posesión, que ya
un solo exorcista no da abasto, y si no hay como 8 o 9 tuvieron que Qué bien, que qué hace bien. autorizar. Sí, Sí, sí. que ayude. No, tremendo, sí, sí, es brutal. ¿Y eso por qué? Porque la gente perdió la fe. Perdió la fe completamente y en vez de ir a Dios a buscar. Mucha gente, por ejemplo, a veces la persona está media desesperada, Sí, sí. ¿no? Y entonces se mete en cualquier, salir del asunto en cualquier lugar, ¿no? Y se mete hasta con el demonio. Y entonces, en vez de ir a Dios, y bueno, después también, gracias a Dios, algunas personas se arrepienten, ¿no? De eso y se confiesan. Pero bueno, a veces en la desesperación y el no tener como que la costumbre de pedir la ayuda de la Virgen, de Dios, de los santos, de los ángeles, y bueno, hacen esas barbaridades. Pero Desgraciadamente ya nos tenemos que ir, pero el último mensaje de la señora Rosita Amaro de Piedra Blanca, Se mandó un que le beso, manda un sí. saludo al padre Alberto, porque lo conoce de muchos años y que ella nunca a los hijos y a los nietos le permitirán, a pesar de que ya son grandecitos, que vayan a esas fiestas del demonio. Y doy gracias a Dios porque en este sentido tuve un triunfo contra el demonio. Muchas bendiciones y tiene toda la razón el padre Alberto, que te roban y le dicen malas palabras. claro, sí, sí, es terrible. Sí, sí. Misericordia, piedad por esos padres que ofrecen a sus hijos al demonio, quizás por ignorancia que lo hacen. Claro. Después estos chicos vuelven con muchos problemas y desprecios como quitarse la vida. Muchas bendiciones y mil gracias, padre Alberto. No. Gracias. Muchas gracias, Bueno, padre. pero gracias a Dios, Gracias, la sí. Virgen nos ayudó a hacer el programa. Y gracias a nuestro querido Mauricio que nos dejó, era tan interesante el tema que nos pasamos un poquito más. Bueno. Pero muchísimas gracias, Mauricio. Padre Alberto, y ahora, La bendición. gracias a Dios, la bendición, Bueno, por la supuesto. bendición. Que Sí, cómo no. proteja a todos. Que nos proteja a todos y nos libre de las malas influencias del demonio. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre esta radio, sobre todo también todos los oyentes y toda la familia de Radio María, y permanezca para siempre. Amén. 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 Y por supuesto que el Padre Alberto, ahora que se nos viene Adviento,